Hola a todos y todas, bienvenidos. Hoy lo siento, pero no vamos a hablar de arte, así que si estáis buscando arte ya sabéis que hay un montón de vídeos sobre ello en el canal, pero os recomiendo que os quedéis a ver este vídeo especial sobre salud mental y en concreto sobre el síndrome de Asperger, porque va a ser muy interesante. Aclarar que no somos psicólogos ni psiquiatras, simplemente va a ser un vídeo desde una experiencia personal de una persona que tiene Asperger, y por eso estoy hablando en plural, porque no voy a estar yo sola, voy a estar acompañada de mi hermano Álvaro. Así que os recomiendo que os quedéis a verlo porque va a ser un vídeo muy interesante. Sí, este vídeo va a ser largo. Este vídeo va a ser largo, sí. Bueno, pues aquí estamos los dos, mi hermano Álvaro y yo, no nos parecemos en nada, como podéis comprobar, y vamos a meternos en tema, qué es el síndrome de Asperger. Así que Álvaro, explícanos qué es lo que es. Sí, bueno, pues el síndrome de Asperger ahora mismo está considerado un trastorno del espectro autista, así que digamos que somos personas que tenemos dificultades para entendernos con otros o para interactuar con otros. Es un trastorno que ha estado, bueno, trastorno o como se le quiera llamar, que hasta hace poco ha estado más o menos, no desconocido, pero sí como olvidado. Se estudió en los años 40 por un austríaco que se llamaba Asperger, de ahí el nombre. De ahí el nombre. Claro. Okay. Pero como llegó la Segunda Guerra Mundial y claro, el hombre pues hablaba en alemán, obviamente, el austríaco, pues la cosa se olvidó, hasta que en los 80 pues alguien decidió mirar un poco qué era el tema, y en los 90 ya es cuando se empieza a investigar un poco el asunto del Asperger. Entonces es un trastorno que todavía está un poco como... En pañales, ¿no? Sí, sí, está todavía muy... O sea, de hecho todavía se siguen haciendo investigaciones y cosas sobre cómo es el Asperger, cómo afecta, o a quién afecta y por qué a quién no. Se puede decir que hubo un tiempo que no estaba dentro del trastorno de espectro autista, se trataba diferente, ahora sí, pero somos, en el caso de tratarlo como trastorno TEA, o sea, trastorno de espectro autista es TEA, pues digamos somos de alto funcionamiento o alto rendimiento. Eso, alto rendimiento. Porque no tenemos dificultad en el lenguaje, sí es cierto que sí la tenemos para interactuar, pero no para hablar, es decir, no tenemos, digamos, un retraso en el lenguaje. De hecho, al revés, el síndrome de Asperger, normalmente las personas tendemos a ser muy pedantes en el lenguaje. Tenemos a hablar de manera muy correcta y a sí. Corregir incluso a los demás. Sí, efectivamente, sí. Vale, o sea, sí, a ser un poco pedantillos. Niño espera, que le llamo yo un poco, ¿no? Como lo llamas tú, como quieras, pero sí. Bueno, ella, o sea, tú debes saber muy bien porque hemos tenido que aguantar toda la vida, entonces... No, bueno, pero no era algo difícil de llevar tampoco ese aspecto. Vale, entonces es una especie de trastorno o síndrome que digamos que se estudia desde hace poquito, porque en los años 90 es antes de ayer, sí. Entonces es muy poco y claro, es un poco difícil de detectar muchas veces, ¿no? Sí, de diagnosticar, sí. Vale, ya vemos lo que es un trastorno dentro del autismo más o menos, aunque no es autismo en sí mismo, ¿no? No, sí, que ya te digo que antes se consideraba aparte, ahora no, ahora está dentro, pero si se considera autismo es, ya te digo, de alto rendimiento o alto tal, porque... Sí. ¿Y cómo son las personas, qué características en general tienen las personas que tienen Asperger? Sí, bueno, pues en general, esto cada uno, es importante decirlo, que cada uno le afecta de una manera distinta. Sí, que no todos los Asperger son iguales, sino que cada uno sois de vuestro padre y vuestra madre, ¿no? Exactamente, sí. Pero algo principal es, como hemos dicho antes, el hablar de una manera así muy... ¿Correcta? Sí, pedante. Es que la palabra que se suele usar es pedante. Pedante, vale. Por eso, porque... Muy remilgado, muy redicho. Sí, muy resabiondo, sí. se podríamos decir. Somos personas que tenemos dificultades para interactuar con otras personas, para socializar. Algunas personas con Asperger también tienen dificultades a la hora de empatizar, ¿se dice? Sí, empatizar, sí. Ser empáticos. De hecho, algunos no pueden mirarle la mirada al otro, o sea, no pueden, eso, mirar a los ojos, tienen dificultades para ello. De hecho, yo ahora mismo estoy mirando al suelo porque eso como que cuesta, ¿no? Como que me cuesta. Porque estás un poco nerviosa ahora. Bueno, también, sí.
Pero es un poco eso, o sea, eso de mirar a la cámara es raro, es raro. Nada, aquí olvídate de las cámaras, que por cierto tenemos 3. Hola. Hemos puesto 3 de diferentes, veréis que esta graba fatal, esa no sé y esta es la de siempre, así que bueno, pues tenemos un despliegue de medios impresionante aquí en casa. A un nivel que no veas. Nos sentimos como famosos. Sí. Vale, ¿qué más características en general suelen ser los Asperger? Otra característica es que solemos coger un tema que nos guste y, digamos, casi obsesionarnos con ese tema. Puede ser cualquier cosa, o sea, puede ser, yo qué sé, setas, puede ser sellos, puede ser cualquier cosa, y ser unos expertos en ese tema. Luego, otra característica es, bueno, por supuesto, esto que no lo he dicho antes, es que, a diferencia del espectro autista normal, nuestro nivel de coeficiente intelectual suele ser normal o un poco por encima de lo normal. Esto no significa que seamos genios. Ya, sí, que tenemos siempre en la mente como que Asperger es superdotado. Sí, no. o sea, todos tenemos en la imagen al Sheldon Cooper de Big Bang Theory. Sí. Hay que decir que eso es un estereotipo. O sea, yo creo que han cogido todos los estereotipos del Asperger clásico, la han metido en una persona y la han multiplicado. Lo han exagerado. Sí. Hay que tener en cuenta que es una comedia, entonces tienen que crear situaciones cómicas y entonces es muy fácil con una persona de Asperger, con esos males entendidos que tienen los Asperger, porque muchas veces tampoco entienden los dobles sentidos, el sarcasmo, que es verdad que le pasa a Sheldon, pasa que igual de una manera tan exagerada. Entonces, claro, eso es una serie y entonces eso lo alimentan más y lo engrandecen para crear más momentos cómicos, pero bueno, digamos que Sheldon es una exageración del síndrome de Asperger. Sí, es una exageración. Yo puedo hablar de mi forma de ser y no hace falta que nadie me saque un cartel que ponga sarcasmo. Lo vas pillando. Sí, o sea, también es verdad que depende mucho de las personas. Yo, por ejemplo, los refranes o esas frases con doble sentido, yo no tengo dificultad, pero hay otros que sí. Hay otros que a lo mejor le dices, yo qué sé, he leído hace poco una expresión, tienes el corazón de oro. Que no, mi corazón es de carne. Ya, sí. Ya sabemos que es de carne, o sea... Es una expresión, pero hay gente que... Sí, luego también hay que tener en cuenta que dentro del Asperger, aparte de que cada uno tenéis unas características diferentes, también hay niveles diferentes de Asperger. Exactamente. Tú tienes un nivel moderado. Exactamente, eso es. Hay gente que luego tendrá un nivel más severo o un nivel leve. Sí, ¿no? Sí, hay gente que... Yo es que no he conocido a nadie personalmente con Asperger, entonces yo no puedo hablar de eso. Que se sepa por qué. Bueno, también, es verdad, porque como es muy difícil de diagnosticar, a lo mejor, yo qué sé, no se sabe, ¿no? Pero yo no, como no he conocido a nadie diagnosticado con Asperger, pues yo puedo hablar solo de lo mío. Que de hecho, ya aprovecho para decir a todo el mundo que yo hablo de mi experiencia. No puedo deciros a los demás si vosotros podéis tener o no, o nada de eso, porque yo hablo de lo que sé, que es mi vida, mi experiencia. Sí. Como he dicho al principio del vídeo, este no es un vídeo profesional ni mucho menos, simplemente estamos hablando de su experiencia personal. Entonces, si tú ves que tienes características parecidas a él, pues no significa que seas Asperger. De hecho, soy moderado en Asperger, sí. O sea que... Simplemente, pues oye, si tú crees que puedes tener Asperger, pues vete a un psicólogo o un psiquiatra, si puedes especializado en ese tema mejor, y es él el que te tiene que decir si lo tienes o no lo tienes, o te tiene que hacer un estudio o lo que sea. Pero esto es simplemente una entrevista entre hermanos para hablar y sobre todo para visibilizar este síndrome, esta condición, que en este caso es desde una primera persona. Y ya está, o sea, no estamos aquí para decir a nadie lo que tiene o deja de tener. Eso por es importante, porque es muy peligroso que la gente... Porque yo mismo, sin ir más lejos, cuando empiezas a notar que tienes algo raro y no sabes lo que es, yo mismo miré que era el síndrome de Asperger, y yo miré y dije, yo esto no lo tengo, por si lo tenía. Sí. Y pues puede pasar al revés, es decir, coño, yo parece que lo tengo y luego dicen, no, porque usted no tiene estas características. O sea, con esto hay que tener mucho cuidado y por eso digo que cada uno se lo mire de una manera profesional y que esto solamente es para contar mi experiencia. Exacto, esto es algo así, nada más. Vale, entonces, bueno, en general podríamos decir que una persona con Asperger tiene sobre todo, lo más llamativo es esa distancia social, ¿no? Esa dificultad que tiene a la hora de relacionarse con el resto de personas.
con un coeficiente intelectual normal o un poco superior, Sí. superior, pero vamos, no son genios tampoco, No, ni mucho menos, no eres genio, ¿no? Que yo sepa, no. Y que también, pues eso, que cuando hay un tema que les interesa, pues van a saco por ese tema, Sí. ¿no? Son muy expertos en ese tema y como que les pasan las horas y no les importa sobre ese tema. Efectivamente. Que a lo pues, mejor le dices que haga lo mismo con otro tema y son incapaces porque no les interesa ese tema. Exactamente, eso es. Por eso puede parecer que tengan, no sé cómo explicarlo, algún problema. Es como, no, es que somos así. En mi caso, mi experiencia personal, pues lo mío eran los aviones, bueno, de niño los trenes, luego los aviones, luego Star Wars y los videojuegos ya un poquito ya, bueno, yo creo un poco desde... La adolescencia, más o menos. Sí. Entonces, ¿qué me ha pasado? Pues que me decían, coña, es que estás obsesionado con este tema, estás obsesionado con los aviones o con Star Wars. Es como, no es que estés obsesionado, es que soy así. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando eras un pequeñajo, los dibujos que hacías de aviones, que era impresionante, o sea, que eras muy pequeña, igual con 4 años o así. Bueno, de hecho, papá y mamá tienen algunos dibujos guardados Sí, y tenemos, fechados. Y era impresionante el detallismo con el que dibujabas los aviones. Claro, porque yo quería que se supiera qué avión era el que dibujaba. Sí, porque... Y me acuerdo que incluso viendo aviones así no muy de lejos, podías decir, pues este es un tal o este es un cual. Sí, sí. O sea, cosa que no era normal en un niño. No, obviamente no. De hecho, eso es algo que también que nos caracteriza mucho, es que, aunque sobre todo de niños se nota menos, porque de niños, como que es como, vamos a jugar, pues vamos a jugar, ¿no? Y te gusta, yo que sé, te gustan los aviones, bueno, soy más de coches, bueno, nos jugamos a los coches. Sí, no, además que los niños también un poco tienen esa tendencia a veces de obsesionarse. O sea, también de niños nosotros Sí. nos gusta algo muy mucho, Sí, sí. pero vosotros digamos que eso os dura toda la vida. Sí. De hecho, también sobre este tema hay que explicar que, digamos, los Asperger somos un poco como síndrome de Peter Pan. Es decir, maduramos más lentos que los demás. O, de hecho, tenemos cosas que digamos que son un poco o infantiles o un poco, pues eso, como que parece como que, bueno, de hecho a mí se me nota que yo no aparento 33 años. Sí, y además como que estás en la adolescencia, más o menos. En algunas cosas sí. Sí. O, por ejemplo, podemos coger berrinches por cualquier tontería. De hecho, somos personas muy rutinarias. Tenemos todos los días que hacer lo mismo o las cosas colocadas en el mismo sitio, por eso somos muy ordenados también. Entonces, si hay algo que no está en su sitio, o por ejemplo, si a mí me dicen, por ejemplo, mi madre me dice, en una mañana, a lo mejor a media mañana me dice, oye, ponte a hacer esto, pues... Te ha cambiado tu rutina y te puedes enfadar. Exactamente. Entonces puede parecer muy infantil, pero es como, no, es que es así, somos así, es decir, somos muy cuadriculados. Eso también forma parte de algunos en la falta de empatía que decíamos al principio. Sí, sí. Que tú, bueno, no sé si lo hemos dicho, lo de la falta de empatía, Sí, sí. que a gente le cuesta ponerse en el lugar de otro. Tú es verdad que no eres una persona que te cueste, eres una persona bastante empática, Sí. con personas y con animales, además, es una persona sensible y sabes ponerte en el lugar de otro, pero sí que en ese sentido a lo mejor si te cambian tu día o tu, yo qué sé, lo que tú te habías pensado en tu cabeza, pues en esos aspectos sí que te enfadas a lo mejor más que otra persona. Sí. Y en particular, bueno, ya hemos dicho que por ejemplo tú eres una persona empática, aunque en general los Asperger no son tan empáticos. Tú no tienes problema a la hora de mirar a la gente a la cara, No. cosa que muchos Asperger sí. Sí. Lo que sí que tienes es esa, digamos, esa fobia social o esa dificultad para relacionarte Sí, socialmente, eso sí. sí que es verdad, que no Sí. es solo timidez, No, va más allá. es más, porque es un ejemplo que ponemos muchas veces, es que mi hermano odia ir a comprar el pan. Efectivamente. Y entonces, claro, de siempre. Entonces le decíamos, porque era tímido, era muy tímido. Entonces, bueno, pues cuando más vayas a comprar el pan, más se te quitará esa timidez, Claro. estarás acostumbrado. Bueno, pues no, una persona con Asperger no es que sea tímida y le dé vergüenza ir a comprar el pan, porque ya las panaderas, después de tropecientos años, ya te conocen, a ti, Claro. a mí, y evidentemente ya no es timidez. Es que simplemente el hecho de tener que salir y relacionarse con otras personas, con ciertas personas, no con todas, pero te cuesta, ¿no?
da igual las 50.000 veces que vayas a por el pan, te va a costar igual. Efectivamente. Si a lo mejor en vez de ir a comprar el pan es ir a echar una carta al buzón de correos, no te cuesta nada. No, no hay problema, no hay problema. De hecho, muchas veces cuando me han dicho, Álvaro, tienes que salir a la calle, ¿para qué? Ya. Para tirar algo al buzón. Ah, bueno, pues para eso no hay problema, pero... Para relacionarte con gente, aunque sea gente conocida como las panaderas, un saludo a las panaderas, por cierto, Sí, si nos ven, hola. Eso sí te cuesta. Sí, sí. Vale. Entonces, si alguien, por ejemplo, ve que, yo que sé, en una tienda soy muy callado, o lo típico de, ¿necesitas algo? No. Ya, sí, que a veces a lo mejor puedes parecer seco. Sí, efectivamente. Yo, por ejemplo, puedo parecer seco, no lo soy. Solamente y serio, además, también. Es muy seco, muy serio, como muy distante. La pena es que no me gusta serlo. O sea, no me gusta porque como a mí no me gusta que lo sean conmigo, Claro. pues tú tampoco me gusta serlo. El problema es que por mi condición... es lo que te sale, ¿no? Sí, es lo que me sale. Es tu manera tu barrera de protegerte Sí, frente al mundo. sí, es decir, como, bueno, ya lo hablaremos luego, pero como a mí me han hecho mucho daño, entonces ya enseguida, aunque esa persona no me vaya a hacer nada de daño, ni a nadie, pero ya te pones siempre en la defensiva. Sí. Y siempre es un... hola, buenas, ¿qué quieres? Nada. Sí, o sea, no sé, espera, o sea, por ejemplo, en la panadería, que vas a algo concreto, Sí. tienes que pararte y decir, espérate, ¿a qué vengo yo a la panadería? Aunque vengas de casa diciendo 1,5 barras, es como... una barra y media de pan, por favor. O sea, y si te preguntan algo fuera de lo normal... Te descoloca. Sí, es como... Espérate, ¿qué me ha preguntado? Me ha preguntado por algo en esto concreto. Vale, ahora voy a contestar a esta pregunta. O sea, mentalmente tengo que ir muy despacio, porque si no, bueno, tartamudeo, Sí. o me pongo muy nervioso, o no me salen las palabras, o puedo, yo que sé, en vez de decir barra de pan, rapa de pan, cosas así. Cuando en realidad tú no eres así. En tu día a día normal, con gente, con nosotros, por ejemplo, con tu familia, con tus amigos, no eres así. Eres una persona... O sea, quiero decir, no eres tan seco ni tan tal. No, de hecho hasta me gusta hacer bromas. Sí, por eso eres una persona con sentido de humor. Lo que pasa que es eso, que con otro tipo de personas con el que no estás tan acostumbrado a estar, con tu círculo más cercano, si no es tu círculo más cercano, tienes como esa barrera. Sí. No sé si se nos queda alguna... Es posible, lo que pasa es que, bueno... Son muchas características, Sí. muchas que tienes y muchas que no, pero Efectivamente. hay que tener en cuenta eso, que no todos los Asperger son iguales, ni tienen el mismo nivel, ni nada, ¿vale? Cada uno es un mundo, y en este caso estamos hablando de cómo es mi hermana. Vale, ahora vamos a empezar. ¿Cómo es vivir con Asperger? ¿Cómo fue tu niñez? A ver, la niñez, pues yo creo que diría que más o menos normal, sobre todo de la más tierna infancia. Sí, más chiquitito. A mí lo que me marcó no era el Asperger ni mucho menos. De hecho, yo no he sabido que tenía Asperger hasta hace 6 meses, esto es importante decirlo, aunque luego hablaremos más tarde de eso. De niño a mí lo que me marcó es que tenía asma. Sí. Entonces... Estás todo el día enfermo. Sí. Entonces, o sea, eso hay que añadirlo también al hecho de que, pues fíjate, si no podía relacionarme, o sea, si me cuesta relacionarme con otros niños, pues encima lo típico que van a jugar al fútbol o van a correr o lo que sea, el Álvaro no, porque el Álvaro tiene que quedarse... Bueno, también hay que tener en cuenta que tenemos unos padres un poco que nos han metido en una burbuja. Eso no hay que echarles la culpa, evidentemente, no tienen la culpa, No. ellos no sabían... De hecho, en el Asperger ha sido hasta bueno, porque me han protegido de cosas, porque el Asperger no tiene unas defensas sociales, por así decirlo. Cosa que yo, por ejemplo, sí tenía. Yo era muy tímida, pero siempre he sabido salir en mi propia defensa, cosa que tú no has sabido. Exactamente. Por el Asperger. Entonces, bueno, sí que es verdad que tanto él como yo hemos vivido hemos sido felices en casa, ¿eh? Y tenemos muy buena relación con nuestros padres, eso hay que decirlo. Entonces, bueno, la infancia, como digo, ¿cómo ha sido? A ver, pues hasta los 8 o 9 años, más o menos, yo diría que es normal. Lo único es verdad que me gustaba... Bueno, hay que hablar de la hiperlexia, Sí. casi se me olvida, que es que... Bueno, yo esto no me acuerdo, esto lo sé porque me lo han contado, que aprendes a leer y escribir solo. Esto es algo, dicen, que es típico de los Asperger. Yo no lo sé, yo no me acuerdo, pero si me dicen que es así será porque es cierto. Sí, no, según mamá y papá, y aparte que es verdad que han guardado cosas. Sí, hay cosas por ahí guardadas, escritas por mí, que digo, pues si yo no sabía escribir, ¿qué es esto? Copiaba de revistas O de los libros. y las letras perfectamente. O sea, aparte de lo de los aviones y dibujar aviones y coches, porque en aquel momento... Y trenes.
pues también es verdad que a la hora de leer y escribir, pues prácticamente lo hiciste solo. Sí, sí. Entonces, pues durante pues, esos años, sí, un gusto muy esto por cosas que normalmente a los niños no les tiene por qué gustar tanto. Ya os digo que al principio fue de los trenes, pero luego ya pasé a los aviones porque mi abuela me regaló un F-14 así de grande y desde entonces me volví loco por el F-14 y sigo loco por ese avión. El problema es cuando llegan ya los 8 o 9 años que en el colegio los niños ya empiezan a notar que eres diferente. Sobre todo me acuerdo en tercero, en cuarto de primaria, ya es cuando empieza algo que es muy típico en el Asperger, que es el acoso escolar. Y eso es importante hablarlo porque ya te digo que es algo que en muchos vídeos que he visto en internet o muchas cosas que he leído, casi siempre, no siempre, pero casi siempre está el acoso escolar. ¿Por qué? Porque el niño que sobresale en lo que sea, para bien o para mal, si cuando eres raro en algo, ya te llaman la atención. Sí. Entonces, cuando ves que, por ejemplo, a mí no me gusta el fútbol, de hecho, otra cosa importante que es que los Asperger, por regla general, insisto, no somos muy buenos en los deportes. Tenemos el aprendizaje psicomotriz, no sé, no, por lo que sea no lo tenemos bien desarrollado, entonces se nos puede considerar como torpes en algunas cosas. O sea, no somos Jar Jar Binks. Sí. En el sentido de que hacemos el tonto todo el rato, ¿no? No te estás cayendo continuamente ni chocando contra las puertas, pero igual tú eres una persona alta, por ejemplo, pero Sí. nunca se te ha dado bien el baloncesto. Efectivamente, ¿no? Mucha gente dice, oye, pues a ti se te tiene que dar el baloncesto, que mira 1,80 m no significa eso. Claro. Entonces, por ejemplo, pues eso, a mí el fútbol nunca es algo que me ha llamado la atención, casi nunca he jugado al fútbol. De hecho, no me empezó a llamar la atención hasta ya bastante mayor y más que nada fue por verlo, no por jugarlo yo. Entonces, ya os digo que a partir de tercero o cuarto de primaria ya empiezas a notar que ya eres diferente de los demás. El problema yo creo que pasa con los Asperger es, aparte de que tienes ciertas diferencias o ciertas dificultades de socializarte que no tienen otros niños, es que eres débil. Porque un Asperger no es una persona violenta o No. que en general reaccione de manera violenta, es porque si tú eres raro, pero a la primera que se meten contigo te pones a dar leches y a defenderte, pues igual dejan de meterse contigo. Claro. Y se meten con otro. Pero una persona con Asperger, o en este caso tú en concreto, tampoco voy a generalizar porque tampoco conozco en general los Asperger, tú eres una persona que no te has sabido defender, que en vez de venirte arriba y defenderte y echarte, aunque te han dicho, en casa siempre te han dicho, tú no pegues, pero si te pegan, pega. Sí, defiéndete. Defiéndete, pero has sido incapaz de hacerlo. Tú lo que has hecho ha sido siempre, en vez de crecerte, empequeñecerte. Sí. Entonces, evidentemente, las personas que hacen bullying o que acosan, vamos a hablarlo en español, tenían un blanco en ti magnífico porque Claro. sabían que no te ibas a defender, que podían reírse de ti de muchas cosas diferentes porque eras muy diferente al resto o empezabas a ser diferente al resto, entonces eras el objetivo perfecto. Claro. Tú no, encima no ibas a quejarte a nadie tampoco porque tampoco eres un chivato y entonces el problema del acoso, como siempre, es al diferente, al raro, pero si encima esa persona diferente y raro, yo creo que los Asperger sois bastante sensibles. Sí, sí. Tú, no sé en general, pero tú desde luego sí, eres muy sensible. Entonces se han aprovechado de eso, de que eres sensible, de que sabían que no te ibas a defender, tampoco te ibas a chivar, entonces ha sido un acoso continuo desde esa edad hasta Sí, sí. que dejaste el instituto. Hasta O sea, que bueno, dejé no el- dejaste, sino que terminaste Sí, el instituto. hasta que terminé el instituto en diferentes grados y también dependiendo mucho de los compañeros que he tenido. No voy a decir que todas las clases me iban a por mí, ni mucho menos, pero sí es cierto que he tenido pues desde cuarto de la ESO, cuarto de primaria, pues esa marca de... El raro. El raro, sí, es como da igual lo que haga, la gente es como tener siempre un foco encima. O sea, es como da igual lo que hagas, te van a señalar por lo que vas a hacer. Exacto. Es algo que ya tienes pues desde la infancia. Y tengo que hablar de un profesor muy bueno que tuve en quinto y sexto de primaria. Que Que yo era... le tuve de tercero a cuarto y quinto y también para mí fue muy muy bueno. Ha sido uno de los mejores profesores que he tenido y tú también. Sí. Y sí. es Abelardo, a él sí que vamos a decir su nombre, Sí, Abelardo. sí, porque yo creo que ojalá si nos estás viendo un saludo con todo el cariño del mundo. Al menos en primaria desde luego es el mejor profesor que he tenido y es el que más en toda mi vida escolar
O sea, ya no solo hablo de primaria, sino de toda mi vida escolar, es el profesor que más me ha protegido de los abusones. Sí, porque ha habido otros profesores que han hecho todo lo contrario. Bueno, sí. No solamente, es que algunos han pasado olímpicamente, Sí. y otros directamente han ayudado a echar leña al fuego. Han incentivado ese acoso. Por ejemplo, doy un caso de una cosa que me pasó del profesor de educación física, que claro, hay que tener en cuenta que lo que he dicho antes, físicamente soy torpe, no se me dan bien los deportes, pues claro, el profesor de educación física no era un profesor, digamos, muy bueno en ese aspecto, No. porque al ver que, no solamente me pasó a mí, pasó a otros compañeros míos también, que al ser torpes en educación física, pues se metía contigo. Sí, hay que decir que hay profesores muy buenos, muy buenos. Yo he tenido la suerte de cruzarme con algunos, y hay profesores que no son tan buenos y que a lo mejor hubiesen tenido que dedicarse a otra cosa. Sí, en este Porque caso sí. desde luego este profesor en concreto yo también le tuve muchos años y no tenía sensibilidad para la persona que fuera. Yo también he sido muy torpe con los deportes, siempre. Yo porque era bajita o lo que fuera, el caso es que también he sido muy torpe y no sabía incentivar al alumno torpe a mejorar. Exactamente. Al revés, le señalaba, entonces hacía que tú pues te retrayeras más y fueras más torpe todavía. O sea, de hecho yo con ese profesor nunca en mi vida, nunca, y cuando digo nunca es nunca haya probado educación física, fue cambiarme de profesor de educación física y aprobé. Me pasó lo mismo. Y con el mismo profesor. De hecho, en el instituto llegué a sacar notable. Y a saltar el potro. ¿Sabes? Pues, o sea, no es un caso, sino sí. son varios. Así que eso, o sea, porque el profesor de educación física, yo no sé de educación física, obviamente ya he dicho que soy muy torpe, pero lo que tiene que hacer es ver que, de hecho, el profesor, cuando cambié de profesor, él me dijo, oye, ¿qué tienes tú que eres torpe, no? Que, Sí, o sea, porque en teoría eres alto, se te tendría que dar bien saltar el potro mejor que a mí, porque tienes medio metro más que yo. Claro. Sin embargo, pues no, pero ese profesor sí que vio, coña, este chico algo tiene, pero no se lo voy a decir delante de toda la clase, ni lo voy a decir, me lo dijo a mí personalmente, oye, ¿tú has tenido algún problema, no sé qué? Y claro, yo dije, pues no, en principio no. Claro, porque todavía no sabemos qué Claro, efectivamente. Bueno, estamos hablando del acoso en el colegio. ¿Quieres aportar algo más? Sí, en la ESO, que hemos hablado de primaria, y en la ESO tengo que decir que lo he pasado muy bien y muy mal. En la ESO yo he pasado, por ejemplo, me acuerdo, segundo de la ESO, lo pasé muy mal porque, por esto que os digo, al raro, al que es diferente, a por él. Y en segundo de la ESO pasa que se juntan los que han repetido con los que ya vienen de atrás. Entonces, yo tuve un segundo de la ESO de pesadilla. Tanto por los repetidores, algunos repetidores, no todos, porque de hecho hubo un repetidor que yo le caía hasta bien, pero hubo algunos que me hicieron una vida imposible, me daban patadas por detrás, se reían de mí, se burlaban de mí por cualquier cosa. O sea, quiero dejar esto claro, que es, imaginad tener un foco, ir por la calle y tener un foco y que la gente te mire y no saber por qué. Yeah. Y en el colegio pasa igual. Y esto, ya os digo, en la ESO he tenido compañeros muy buenos, que luego incluso algunos de ellos, muy pocos, han sido amigos míos fuera. De hecho, mi grupo de amigos no eran del colegio. Mis grupos de amigos estaban fuera del colegio. Pero sí que tenía 1 o 2 amigos en el colegio. De mi grupo de amigos tengo que decir que no tengo ninguna queja, porque nunca se burlaron de mí por ser diferente. Intentaron siempre entenderme. Estoy hablando de mis amigos de la adolescencia, porque ahora mismo ya con la edad pues ya tengo 4 amigos. Claro, porque un Asperger adolescente no va de botellón, o si va no se siente a gusto, no bebe, no sabe relacionarse con chicas igual. Efectivamente. ¿No? Entonces es difícil la adolescencia de Asperger. Bueno, sí. Es difícil la adolescencia general. Imaginaros con teniendo Asperger. Sí, sobre todo porque como en la adolescencia los jóvenes lo que suelen ser es ser como camaleones, es decir, intentar llamar la atención lo menos posible, adaptarse al grupo, ser lo que digo yo un poco como un borrego, ¿no? Sí, seguir a lo que es la moda en ese momento y seguirla. Exactamente. Pues claro, es todo en la ESO, ¿no? Que es cuando tenemos pues 13, 14, 15, 16 años. Yo no.
Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que dice un dicho que decía un amigo mío es que el clavo que más sobresale es el que más palos se lleva. Eso ha hecho que, pues eso, que he tenido compañeros de clase que han aceptado que yo era diferente y no pasaba nada, y otros que no. Otros es como, mirad el rarito, vamos a reírnos de él. Tengo que decir que una cosa es que te gasten una bromita de vez en cuando, a que sea siempre la broma por el mismo tema y constante. El acoso físico. Bueno, sí, también. Cuando ya no es solo psicológico, que es duro el psicológico, pero también el físico. Sí, afortunadamente yo no me acuerdo mucho. O sea, yo sé que me han pegado, pero por lo que sea no me acuerdo de... Sí, el cerebro dicen que tiene esa función de que cuando tienes un trauma de algo, el cerebro muchas veces lo borra. Entonces yo sí sé que me han pegado, porque recuerdo de cosas. Flashes, ¿no? Sí. Y de hecho hay veces que estás en cualquier cosa, esto de los flashbacks que salen en las películas, eso nos pasa. Cuando tenemos un trauma, porque esto es importante decirlo, que el acoso escolar, cuando es muy grave, se queda para siempre. El que hace bullying, el acosador, yo no sé cómo llevará la vida, si pensará realmente el daño que ha hecho, pero de verdad yo os lo digo, eso se queda, y para el que lo ha sufrido, se queda aquí, se queda para siempre. No, es un trauma. Sí. Y tienes estrés postraumático. Sí. Porque es algo, y encima, ya no solo, porque encima no es que fueras adulto, es que eras un niño. Claro. Entonces eres más débil y más sensible todavía, y muchas veces no entenderías muchas cosas, porque los niños hay cosas que no llegan a entender. Entonces lo del acoso es algo muy importante, y marca lo que tú dices, te marca de por vida, porque tú ya no vuelves a ser esa persona, aunque lo puedas superar, pero eso está ahí dentro y no se va a ir nunca. Sí, o sea, hay cosas que recuerdas que en cualquier momento, yo qué sé, estás por ejemplo escribiendo cualquier cosa o estás mirando por la ventana y de pronto, plas, te viene un recuerdo de algo y te puedes quedar atontado con ese recuerdo y sobre todo decir, ¿pero qué he hecho yo para merecer eso? Yeah. Por ejemplo, hace poco tuve un recuerdo de cuando una vez me tiraron cuesta abajo dentro de una rueda. O algo pasó, de tirarme por un saliente con una rueda. O por ejemplo eso de pronto recordar una vez que me estaban pegando y se rieron de mí por cómo me defendía de cuando me estaban pegando. Por eso os digo que me vienen flashes, recuerdos, entonces, pero no recuerdo exactamente, o por ejemplo de una zancadilla. Es que ahora mismo, por ejemplo, me acuerdo de una zancadilla que me hicieron, que me caí, delante de toda la clase me caí, Yeah. o ese tipo de cosas. Eso se queda ahí para siempre. Luego, por ejemplo, ahora he recordado que, para que veáis cómo, no sé si llamarlo, ¿cómo se dice cuando tienes algo guardado? Rencor. Yo no fui a la fiesta de graduación del colegio, yo no fui. Mi madre dice que lo pasó muy mal, pero yo no, o sea, es algo que me mantengo, o sea, si volviera a vivir otra vez haría lo mismo, es decir, la típica graduación que va todo el mundo, les llaman por su nombre, fulanito de tal, toma y te dan el diploma y las fotos en las que salen todos. ¿Eso lo hicisteis en el cole o en el instituto? En el colegio yo me acuerdo que se hizo. Pues yo en el cole no lo hice, pero en el instituto sí. Yo en el instituto no, porque como aprobé en septiembre, Ya. pues no, nada, a mí me lo dieron en septiembre, Ya. digo, felicidades, toma, las gracias, hasta luego. Pues yo sí me acuerdo de eso, yo me negué en Redondo a ir, y además me acuerdo porque, ese fin de semana mi madre me prohibió ver la Fórmula 1 para castigar. Te castigó por no ir. Sí. Sí, porque hay que decir que a mi hermano no le podíamos castigar sin salir, porque estaba feliz sin salir. Claro, en mi casa no está a gusto. De hecho, al revés, había que decirle sal, Sí. porque le costaba salir, ¿no? Sí. Luego, por ejemplo, otro castigo, que esto también hay que hablarlo, ¿no? Que mis padres han hecho, insisto, lo mejor que lo han podido, pero los castigos que me han infligido, pues obviamente porque yo suspendía, porque también hay que decirlo, lo he dicho antes, no somos genios, entonces, cuando se tiene Asperger somos muy buenos en algún tema, pero muy malos en otros. Entonces, mientras que algunas asignaturas podemos sacar sobresalientes, en otras suspendemos. Pero es que además no nos sale a nosotros decir, pues es que a mí esto no me interesa. Y pasamos olímpicamente del tema. O, por ejemplo, decir, yo qué sé, a mí me pasaba con Star Wars, ¿no? Decir, no, es que estoy mirando esto de Star Wars. Ya, pero es que eso no es importante, ¿vale? No es importante para ti, pero para mí sí. O sea, no nos damos cuenta de las prioridades. Prioridades, efectivamente, es decir,
cogemos una cosa, como he dicho antes, ¿no? En mi caso, los aviones o Star Wars, no sé, en Star Wars fue más en la adolescencia, pero eso, cogemos algo y es como, no, es que tengo que a ver qué nave espacial pilotaba este personaje en tal batalla, porque no sé qué. Es como, mi padre me decía mucho, pero Álvaro, es que pero tienes que hacerlo, deberes, tienes que estudiar. Como, sí, ya estamos. Es que era gracioso porque podía memorizar cosas que para mí eran un coñazo, porque yo personalmente Star Wars no, o yo qué sé, tipos de aviones o lo que sea, o de historia, que te gusta mucho la historia. De hecho, estaba estudiando historia. Entonces, podía memorizar cosas súper chungas de memorizar, pero a lo mejor luego otras cosas que tenías que memorizar o que tenías que aprender para el colegio, para el instituto, no era capaz, ¿sabes? Claro. Y es por eso. Pero claro, en aquel momento tampoco lo sabíamos, porque no sabíamos nada de todo eso. Por eso viene la importancia de saber el Asperger, pillarlo cuanto antes. Sí. Porque mis padres, claro, cuando veían que yo suspendía exámenes, ¿qué hacían? Me castigaban. ¿Y qué hacían? Me castigaban sin ordenador, sin la tele, es decir, a mis cosas que a mí era lo que más daño me hacían. Y era tu vía de escape, además. Exactamente, era mi vía de escape. Era como, bueno, el colegio se ha acabado, es viernes, ya por fin puedo poner mi Star Wars, mis juegos de Star Wars, puedo decirlo, el Rogue Squadron era mi videojuego favorito. Entonces, pues ya está, ya puedo. Pero claro, es como, no, Álvaro, que está castigado, porque no se ha aprobado. Es como, ¿qué hago? Yeah. Entonces, una cosa que salió de mí era la escritura. Y a mí me encanta escribir. O sea, siempre, o dibujar. Entonces, por eso decía a mi hermana antes de que a mí se me da muy bien dibujar, es que lo necesitaba. Porque yo necesitaba sacar lo que yo tenía aquí dentro, sacarlo fuera. Mi padre me castigaba a ver las películas de Star Wars una vez por semana. Es decir, un día el episodio 4, otro día el episodio 5, y eso era un castigo. O sea, que os hagas una idea para cómo. Que sería lo normal verla una a la semana, ¿no? Sí, o sea, es decir, joder, con verla una vez al mes ya está. Yeah. No, o sea, ver el episodio 4 solo una vez por semana, eso es mucho, o sea, eso era un castigo. O sea, no es que me dijera, no es que la ven mucho, no, eso era un castigo de. Es como cuando los niños pequeños, yo que cuido a niños pequeños, una película les gusta mucho y la quieren ver una y otra vez, porque cuando eres pequeñito les gusta ver la misma película o el cuento o leer el mismo cuento siempre porque ya saben cómo va a acabar, entonces ellos se sienten bien. Entonces esto es como eso, ¿no? Tú siempre querías ver Star Wars, siempre, y no te aburre. No, aunque la hayas visto 25 millones de veces. Y me sé el diálogo de memoria, vamos, que si me lo sé de memoria, pero no, porque visualmente la disfrutas mucho, del hecho ya de sabértelo, de que no va a pasar nada raro, ya te gusta, la disfrutas, no lo sé, es algo que es muy difícil de explicar. Sí. Vale, hemos hablado sobre todo del colegio, aunque de la adolescencia. ¿En el Insti qué tal? Bueno, en el instituto, pues, un poco como en el colegio, en los últimos años, de tercero y cuarto de la ESO, me pasó lo mismo, pues, alumnos, es decir, compañeros muy buenos y compañeros también bastante puñeteros. A ver, el acoso ya físico no, eso nunca me ha vuelto a pasar. Sobre todo yo creo que desde tercero de la ESO, eso ya no me ha vuelto a pasar. Quizá porque aprendí a defenderme por mí mismo. Yo creo que en tercero de la ESO fue cuando decidí devolver el golpe. Obviamente siempre he sido enclenque. Ya, pero no hacías daño. Pero... Efectivamente, pero al menos es ya no pegarme, ¿no? Pero yo sí recuerdo compañeros de primero de bachillerato con los que estuve muy a gusto, porque era gente con que ya, digamos, era lo que yo pensaba, ¿no? Que en bachillerato ya es gente que ya ha terminado la ESO, los que no quieren estudiar se van. Se supone que tienes que ser una persona un poco más madura. Efectivamente. Entonces yo he tenido compañeros de bachiller con los que yo he podido debatir de música clásica. Eso para mí era un regalo. O sea, en el colegio se reían de mí porque me gustaba la música clásica. Yo no podía hablar de música clásica. De hecho, hubo una profesora en el colegio que me invitaba a hablar de música clásica al resto de compañeros. Y en el instituto también tengo que decir que he tenido profesores, una profesora que incluso decía, la clase de hoy la da Álvaro, no la doy yo. Porque era como este tema, se le encanta, que era la historia militar, pues la Guerra Civil Americana, la época colonial, la Segunda Guerra Mundial, incluso ya no solo a mis propios compañeros, a otros cursos me decía la profesora, hoy esta clase le va a ser especial, la va a dar Álvaro porque le gusta esto. Entonces yo en el instituto pues me ha pasado de estar muy a gusto, sobre todo en las asignaturas que me gustaban, griego, latín, historia, las he llegado a aprobar sin estudiar y eso algunas veces ha traído un poco la envidia de los compañeros.
Pero a lo mejor luego en, yo qué sé, en economía o no sé, porque tú ibas por letras. Ni letras puras, yo ni economía ni mates. A lo mejor en literatura no tenías que estudiar porque no es lo mismo. Y al final dices, joder, si literatura es estudiar codos igual que historia, ya, pero es que la historia te interesa en la literatura. O la filosofía. Y luego tengo que hablar de compañeros que precisamente por no saber, pues ya no quiero ser malo, no quiero decir porque son malas personas, porque luego con algunos me he llevado bien, pero algunos compañeros, porque también en bachillerato he ido mal en los estudios, repetí primero y segundo de bachillerato. Yo repetí segundo, tampoco pasó nada. No, pero más que nada por eso que digo que en otras asignaturas sacaba notables y en otras asignaturas suspendía, pues es que no me interesaba, sencillamente. Pues había compañeros que no entendían, no llegaban a entender por qué había cosas en las que yo hacía mucho hincapié. Era, pues, como he llegado a decir, hasta pedante, ¿no? Y llegaba hasta a aburrir. Seguro. Sí, o sea, yo entiendo que... Seguro. Sí. O sea, yo no... el bullying en el instituto ya no... en algunos casos ya no lo consideraría como tal, porque es más en el sentido de que es que llamas mucho la atención. Entonces, yo admito que hacía cosas que hacían como que llamaban mucho la atención y hacía que la gente pues un poco se pusiera un poco en mi contra. Es decir, bueno, si hay gente que no tiene paciencia, pues lo siento. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo porque lo necesitaba, esto tengo que decir, porque yo lo necesitaba, lo he dicho antes, ¿no? Sacar eso que te tengo en mi cabeza, tener que sacarlo, tener que plasmarlo, porque el mundo exterior para los Asperger es muy complicado, porque no entendemos el mundo ni la gente nos entiende a nosotros. Entonces a mí, por ejemplo, me dio por dibujar banderas o poner mensajes muy motivacionales, ¿no? De historia militar, ¿no? Arengas y cosas así. Entonces, a veces las ponía en la pizarra. Ya. Y entonces... Sí, igual que otros ponían otras cosas. Sí, porque la gente escribía cosas en la pizarra. Sí, sí. Entonces, claro, yo ponía, por ejemplo, los soldados luchan por ti, los héroes mueren en la guerra, no sé, cosas así. O frases de Warhammer 40.000, que son frases, no sé si conoces Warhammer. Sí, es lo de los muñequitos, ¿no? Exactamente. Que son frases, los que conozcan Warhammer, pues sabrán que hay frases de Warhammer 40.000 que o te motivan o son para decir, este tío se le va la pinza. Obviamente en su contexto queda genial, pero fuera del contexto queda como este tío se le va la cabeza. Entonces, pues yo entiendo que pues algunos de clase dirían, este tío está chiflado. Y bueno, pues os digo, si alguno lo está viendo, no estaba chiflado, tengo Asperger. Entonces yo entiendo, no os voy a echar la culpa, en algunas cosas sí, porque en algunas cosas yo le he pasado mal. Hombre, cuando te hacen daño a sabiendas, sí. Porque te pueden hacer daño sin ellos darse cuenta que te están haciendo daño porque te ignoren o porque se rían de algo en el que tú le das mucha importancia y ellos no saben la importancia que tiene eso para ti. Claro. Pero otra cosa es cuando ya te hacen daño a sabiendas que te están haciendo daño. Sí, porque es eso, es cuando hay gente que sabes que eres diferente y van a picarte en lo que eres diferente, ¿no? Y te pican, ¿no? Pues eso no está bien. Pero tengo que decir que en el instituto ya la mayoría, no todos, pero la mayoría, gente con la que, digamos, tuve mis diferencias, la mayoría era sencillamente porque yo era muy diferente. Y no te entendían. Sí, y yo tengo que... Y en esa época, pues ser diferente no mola porque te tiene que gustar esto, lo otro de más allá y te tiene que gustar emborracharte todos los fines de semana. Claro. Y ya está. Entonces yo, por ejemplo, en las excursiones, ¿yo qué hacía? Me sentía delante, donde los profes. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque si tenía que hablar con alguien, pues yo prefería hablar con los profesores antes que con los compañeros. Te entendían más. Claro, y eso también, otra cosa del Asperger es que no nos solemos relacionar con gente de nuestra edad, porque no nos entienden. Entonces, o nos podemos relacionar con gente más pequeña, porque como con niños o con... digamos que nos entendemos mejor en el sentido de si al niño le gusta Star Wars, a mí también, coña, pues nos llevamos de maravilla, o nos entendemos mejor con personas mayores, con personas maduras, que si te pones a hablar de un tema, puedes hablar de ese tema. Sí, puedes hablar de música clásica, porque puedes hablar de películas a lo mejor porque sí, ahora Star Wars está de moda, pero cuando a ti te gustaba Star Wars, nadie veía Star Wars. No, efectivamente. ¿Vale? Y o sea, mucha gente que lo estáis viendo, yo tengo que decirlo, yo le he pasado mal porque me gustaba Star Wars. Entonces, ahora se han metido contigo porque te gustaba. Eso. Y ahora seguro que esos que se han metido contigo, seguro que son los primeros que van a ver las películas. Llevar una camiseta que pone Han disparó primero, no sé qué, cosas de esas. Sí, en fin, bueno. Sí. Vamos a dejar el tema del acoso en el colegio y vamos a hablar de lo que es vivir en una ciudad mediana, pequeña, como Aranda. Sí.
Porque claro, sufres acoso en el colegio, eso te hace ser una persona muy introvertida Sí, más Bueno, introvertida, y evidentemente salir a la calle y poder encontrarte con esos acosadores, incluso con amigos de acosadores que no te conocen de nada, pero se meten contigo porque tus amigos, sus amigos acosadores se lo dicen. Entonces, claro, ¿cómo es vivir en una ciudad así? Pues eso Ojo, que no es porque sea Aranda, sino es una ciudad mediana en el que todo el mundo más o menos nos conocemos y todos vamos por los mismos sitios. Sí. O sea, esto es Aranda, pero podía ser Soria, que también es una ciudad mediana, podía ser Lerma o en cualquier sitio. Exacto, Sí, no sí. Por ser Aranda. Exacto. No es el que se nos metan ahora. Sí. A ver, para nosotros, al menos para mí, en mi caso, es un problema, porque de hecho yo cuando voy por el centro de Aranda, de las pocas veces que voy por el centro de Aranda, porque intento no ir, bueno, ahora con la pandemia vamos con la mascarilla, entonces casi da igual, pero sin la pandemia yo me ponía la gorra, una gorra que tengo, hasta aquí. O sea, para que la gente me puede decir, pero si te reconozco, vale, pero no me veo en la obligación de saludar a nadie. Puedo hacer así y hacer como que no te he visto. Exactamente, yo puedo disimular, es decir, como no le veo la cara a nadie porque tengo la gorra hasta aquí, solamente veo 4 metros delante de mí. Entonces, a veces tengo que hacer así para ver que lo que tengo delante no me doy contra una farola. Pero sí, lo tengo que hacer porque me da miedo encontrarme con gente. Y preguntaréis, ¿por qué? Pues como ha hecho mi hermana, es que yo me he encontrado con gente en la calle que se ha burlado de mí y yo no los conozco de nada. Pero además se han burlado de mí por cosas mías, por cosas personales. Que sabían, que alguien les ha contado. Exactamente. No en plan, llevas una camiseta roja, se ríen por tu camiseta roja que llevas en ese momento. No, claro. Sino cosas que dices, esto viene de alguien que le ha dicho algo. Sí, es algo. ¿Por qué ese fulanito sabe que a mí me gustaban los aviones? No se lo he dicho. De hecho, no conozco a esa persona de nada. Y me ha pasado muchísimos años. Entonces yo ahora, para protegerme, pues me pongo la gorra hasta aquí. Entonces, que me encuentro a alguien en la calle, que me encuentre, o sea, es que no voy a saludarle porque, o sea, no es mala educación, ¿eh? Esto quiero decir, dejarlo bien claro. Los aspergers sois muy educados, además. Efectivamente, de hecho somos sois gente muy políticamente correctos también. Muy cuadriculados. De hecho, hay gente que dice que somos... No sabéis saltaros las normas, las reglas. Exactamente. Un poco como los vulcanos de Star Trek, ¿no? Es decir, somos lógicos. Es decir, si no tenemos por qué meternos con nadie, no nos metemos con nadie. Entonces, en absoluto, yo puedo hablar de mi experiencia, no me gusta faltarle respeto a nadie. Entonces, si me conocéis y no saludo por la calle, es porque, primero, no sé cómo reaccionar. Como os he dicho antes, tener Asperger a veces es como tener un foco que no sé cómo... La gente va a saber que eres raro. ¿Por qué? Porque todo el mundo, antes te ha pasado eso de que todo el mundo te miraba raro, entonces ya se te queda esa cosa en la cabeza. Entonces, cuanto menos llames la atención, mejor. Entonces, por eso, a mí me cuesta muchas veces ir por el centro de Aranda y me cuesta mucho socializar o con la gente, ¿no? Yo qué sé. Por ejemplo, si yo tropiezo con alguien, lo primero que digo es perdón, culpa mía o lo que sea. Pero si, por ejemplo, alguien por la calle me para, ¿no? Lo típico de... Perdona, ¿qué hora es? Sí, a mí me ha pasado de decir, son las 11:30, decir, la 1:30. Como, espérate, y el otro decir, ¿tan tarde? No, perdón, son las 11:30. ¿Por qué? Porque miras el reloj, pero no lo miras. Yeah. O sea, tú ves las agujas y no sé qué y media, he visto. Entonces, lo primero que... O sea, eso no... Lo que he dicho antes, ¿no? Con las panaderas, por ejemplo, o sea, tienes que pararte y pensar muy lentamente. O sea, no podemos... No, nos cuesta muchísimo reaccionar. Entonces, si nos encontramos con alguien conocido, bueno, de hecho me ha pasado el hecho de encontrarte a alguien que te suena su cara y mirarla mal, automáticamente, por decir, ostras, este me suena su cara, del colegio. Seguro que se ha metido conmigo. Exactamente. Es una defensa, ¿no? Exactamente. Bueno, pues el tío era un youtuber. Así te lo digo, era un tal, ¿cómo se llamaba? ¿Pero de aquí de Aranda? No, en Madrid. Ah, en Madrid, vale. No, es que me pasó en Madrid. Pero vamos, pero un ejemplo de lo que pasa, ¿no? Sí. Mr. Jagger se llamaba. Ah, ni idea. Vale. O sea, no sé si alguien lo conocerá. Pero... Yo es que de youtubers solo me conozco a mí. Ojo, cuidado, qué nivel. Vale, has vivido en Madrid. ¿Qué diferencia hay de vivir en Madrid y en Aranda? Madrid a mí me ha sentado muy bien, porque en Madrid, para bien y para mal, esto depende de cada persona, eres un cero a la izquierda. O
O sea, en Madrid puedes ir con un traje de luces por la calle, sobre todo en Callao, en Sol, en sitios céntricos. O sea, yo me he encontrado con gente yendo descalza, un hippie por la calle, y a nadie le importaba, es decir, nadie le miraba, cada uno va a lo suyo. Entonces, para alguien con Asperger eso es un regalo. Porque no sabes que no vas a llamar la atención en absoluto. Aunque vayas, insisto, vayas como vayas por la calle, como si quieres ir medio en porretas. No lo hagáis, pero Sí. digo, porque vais a llamar... O sea, Y si no, os echáis protector solar, por lo menos. Sí, porque en Madrid hace mucho calor en verano. Es decir, ahí cada uno va a lo suyo. En el metro, me encanta viajar en el metro porque también cada uno va a lo suyo, para bien y para mal. Es decir, si tú tienes un problema... Bueno, eso de que nadie te va a ayudar, pero es verdad que es más difícil que te ayuden. Sí. La gente, pues, mira siempre para otro lado, no se suelen cruzar las caras. Entonces, para mí vivir en una ciudad como Madrid, que es la ciudad más grande de España, de hecho, pues, y saber que es muy difícil, aunque me ha pasado, pero es muy difícil encontrar tan conocido. Sí, a mí también, yo también he vivido 8 años en Madrid y es verdad que alguna vez me he encontrado con conocidos, Sí, pero es difícil. Es Es como un milagro cuando te encuentras. Sí. Es como, ostras, no me lo puedo creer. Sí, de hecho, es que verdad, hasta casi hasta te alegras y todo. Sí. Hombre, coña, tú no sé quién. O sea, yo recuerdo encontrarme un compañero del colegio con el que yo me llevaba bien. A ver, no me paré a hablar porque yo no soy así, pero fue como, hombre, tú por aquí, no sé qué, venga, hasta luego. O sea, fijaos el cambio de... O sea, mientras que aquí en Aranda es un no, yo me pongo la gorra, no quiero... Y en Madrid es como... Da igual, si aquí nadie te conoce a nadie. Bueno, esto es como todo. Vivir en una ciudad grande tiene cosas buenas y cosas malas, igual que vivir en una ciudad pequeña. Vale, te voy a decir una frase, una palabra, mejor dicho, y tú me vas a decir qué opinas. Friki. Bueno, Friki, ¿qué te dice esa palabra? puede ser o un halago o un insulto. Esto es importante, dependiendo siempre del contexto. Es verdad que los Asperger se nos suele poner el apelativo friki por eso, porque sobre todo, especialmente si nos gusta Star Wars, si nos gusta la ciencia ficción, ese tipo de cosas. Claro, si te lo dicen de manera despectiva y mal, pues mal. Mal, efectivamente. Si te lo dicen en tono bien... Es que yo he estado en los dos... o sea, yo mismo he pensado siempre en los dos extremos. Es decir, me ha gustado decirlo, que lo soy, y también en algunos momentos he dicho, no, yo de friki no tengo nada. ¿Por qué? Porque cuando te dicen friki ya te están encasillando. Y a mí eso no me gusta nada que me encasillen. O sea, me he pasado toda mi vida, bueno, ahora ya lo sé que es por Asperger, yo antes no lo sabía, pero siempre he sido toda la vida diferente a los demás. Y nunca me ha gustado que me encasillen y que me digan, coño, tú eres este tipo de persona, pim, 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 pim. Pues no me gusta. Pero por otro lado, decir, el apelativo friki implica ser diferente a los demás, implica no seguir lo que hace la mayoría de la gente. En ese caso lo soy y vamos, a tope. Vamos. Aunque ahora está de moda ser friki. Sí, que ahora se han vuelto las tornas, porque ahora está de moda que te guste Star Wars, que te guste... Marvel, sí. DC, Batman y todas estas cosas. Entonces ahora es como está de moda ser friki, cuando hace 20 años pues era un insulto. Sí. Ser friki. Y yo tengo que decir que yo, por ejemplo, no soy un típico friki o nerd o gilí, como diría Homer Simpson. Sí. Pues no, porque, por ejemplo, a mí el anime no me gusta. Lo siento, si no he ofendido, sino alguien, pues... sí, a alguien le guste. Sí, a ver, yo no tengo nada en contra ni nada, o sea, sencillamente pues que a cada cual le gusta lo suyo. Luego, por ejemplo, y esto va a decepcionar a mucha gente, a mí no me gusta Blade Runner, lo siento. Ni la antigua ni la nueva. La nueva ni la he visto, no tengo interés, lo siento. Entonces, y es ciencia ficción, que la ciencia ficción sí te gusta. Efectivamente, a mí Star Trek me encanta, lo he descubierto hace poco, la verdad. Yo era más de Star Wars, puedo decirlo aquí a todo el mundo, se puede ser fan de Star Wars y de Star Trek. Por favor, un mensaje de amor a todos, o sea, porque no tenemos por qué rivalizar. Que la fuerza te acompañe. Sí, la acabo de liar, pero sí. Yo no sé hacer eso, pero vale. ¿No lo sabes? No sé. Es fácil. Pues eso, no mezclemos las cosas. Yo soy vulcana, entonces. Sí. Te pueden gustar las dos cosas. Y eso que, sobre el tema friki, pues eso, insisto, mientras no sea de modo despectivo, no hay problema. El problema es cuando se dice friki el raro, no sé qué. Yeah. Ahí está el problema. Yeah.
Bueno, vamos a ir terminando ya, porque claro, hemos dicho que a ti te han detectado, te han dicho que eres Asperger hace unos meses. Sí. Claro, es un shock, porque con 32 años, Sí. de repente, o sea, claro, tú te has sentido raro toda la vida, te has sentido diferente, te has sentido que no encajabas, está Taso por aquí, no sé si querrá subir, y no llegabas a entender el por qué. Claro. Y entonces, claro, has tenido problemas también de ansiedad y de depresión, Claro. derivados de el no encajar, el acoso, la sobreprotección también por otro lado que hemos tenido. Entonces, todo eso se junta y entonces has tenido que ir a psicólogos y psiquiatras. Sí, efectivamente. Y la última que ha sido un psiquiatra ha dado la casualidad que es experta en Asperger. Exacto. Y es la que te ha dicho hace unos meses que eres Asperger. Sí. ¿Cómo se vive todo eso? A ver, pues tengo que decir que, no, aunque no es agradable cuando te dicen, porque, joder, un síndrome de no sé qué, es como, ¡hala! Sí, bueno, es que nos pensamos de todas maneras que la salud mental, cuando alguien dice, no, es que tengo problemas mentales, pues pensamos que están locos o cosas así. No, ¿vale? O sea, no. Puedes tener depresión, puedes tener ansiedad, puedes tener millones de cosas, puedes tener síndrome de Asperger o autismo o lo que sea y no estar loco, ¿vale? Eso Sí. por un lado, por favor. Sí. Vamos a quitar el tabú de la salud mental. Sí, sí. Es decir, no está mal ir a un psiquiatra y a un psicólogo porque una persona está mal. No tiene por qué ni ser un tema tabú, ni tampoco ni hacerlo más de lo que es. Es decir, es pues, igual que vamos al médico si cogemos una gripe o si cogemos una gastroenteritis o lo que sea, pues si alguien sufre ansiedad o sufre pues, un tema o porque ha pasado una experiencia traumática, es normal, es lo que hay que hacer. Yo era de esas personas que yo decía, yo que voy a ir a un psicólogo, yo que voy a ir a un psiquiatra. Para mí fue como rendirme, la primera vez. Al revés, es luchar. Exactamente, o sea, es que tienes que... porque si dijéramos que es algo pasajero, pero es que no lo es. Al menos en mi caso, Y yo tengo que decir que saber lo que es, para mí, al final, es muy positivo. Porque tenéis que pensar que yo he estado toda mi vida, lo que ha hecho mi hermana, ser una persona diferente, ser raro, y no saber por qué. No saber por qué tienes una manera de ser distinta a los demás. No, o sea, yo muchas veces me pensaba, ¿por qué no encajo allá donde voy? ¿Por qué no con mis amigos de mi pandilla, de mi grupo de amigos? Yo llegaba a un momento, de hecho dejé de salir con ellos, por eso, porque es que yo notaba que no, había algo que no encajaba, que no estaba bien. Entonces, cuando yo he pasado por 4 psicólogos, o 3 psicólogos y 4 psiquiatras. Algunos me han ayudado más que otros. Cada cual lo ha hecho a su manera. Es decir, bueno, cada cual pues por lo que sea han ayudado más que otros. Pero cuando ya por fin he encontrado con mi psiquiatra y me ha dicho, tú lo que tienes es esto, aunque en el principio, o sea, cuando te lo dicen, te quedas mal, a la larga dices, menos mal que ya sé lo que es. Entonces, yo quiero terminar con este mensaje de, pues saber que o sea, es algo con lo que has nacido, entonces no es lo obtienes a partir de ahora. Sí, porque es algo con lo que naces, es algo genético. Sí, de hecho dicen que lo puede, no, ya os digo que es algo que se estudia desde hace muy poquito, entonces no se sabe exactamente por qué se transmite, pero se sabe que es genético. Pero tampoco se sabe que, o sea, si yo tuviera hijos, no tienen por qué tener Asperger, podrían o no, o sea, no se sabe. Entonces es algo que lo tienes ahí, y entonces el saberlo es un alivio. El saberlo es poder contrarrestarlo, porque es muy difícil, yo qué sé, pero tener una enfermedad que no es una enfermedad, el Asperger no es una enfermedad, se puede llamar trastorno, se puede llamar... no sé cómo decirlo, una condición, pero no es una enfermedad, además no se cura, si es algo que lo tienes, se puede contrarrestar. Sí, te pueden dar pautas para poder llevarlo mejor. Sí, porque yo de hecho, yo he notado cómo he ido cambiando con el pase del tiempo. Y tengo que decir que, para acabar, tengo que decir que yo he encontrado por fin con gente con la que me siento muy a gusto. El foro El Gran Capitán, os invito a los que os guste la historia militar que entréis. Y tengo que dar gracias a Luzo, que es el administrador principal, a Pepero, a Beltranejo, a Minor Ugenda,
a buscaglia, bueno... Os podéis poner unos nombres más normalitos, Es- porque si yo tengo que pronunciar esos nombres, ya digo que yo me trabo, ¿eh? Sí, Yo bueno, no soy capaz. son los apodos que tenemos. Bueno, Ya. a Luigi, por favor, a Luigi, a Lizzie Chance, os quiero, gente, grandes, de verdad. Tengo que deciros a todos que me habéis ayudado muchísimo porque sin saber que tenía Asperger, yo me he sentido muy a gusto con vosotros. Entonces, eso significa, o sea, quiero daros a todos un mensaje de esperanza, de decir, da igual que el Asperger o no, buscad siempre, habrá gente siempre buena con la que podáis conectar, yo lo he encontrado, los he conocido, muchos de ellos los he conocido en persona, los del foro, y para mí, que es algo, para que os hagáis una idea, que para mí es muy difícil tratar con otras personas, con ellos lo he pasado muy bien. Para terminar, deciros eso, que saber que tienes Asperger es algo, para mí, al menos ha sido algo positivo, porque ya saber lo que tienes ya pues te ayuda a combatirlo. Y segundo, que da igual lo raro que seas o lo friki que seas, siempre hay gente con la que puedes contactar y con la que puedes llevarte bien. Y afortunadamente vivimos en el mundo de la tecnología y no tiene por qué ser tu vecino de enfrente. Efectivamente. Que lo bueno ahora es que hay millones de foros por todos lados y puedes encontrar gente o amigos por internet que pueden estar en la otra punta del mundo, por ejemplo, cosa que antes no Era se podía. imposible. ¿Quieres añadir algo más? Pues en principio nada, ya hemos hablado bastante. Sí, llevamos hora y media. Sí, este vídeo va a ser largo. Este vídeo va a ser largo, sí. Va a ser. Va a ser, ya ha sido largo. Vale, pues muchas gracias, Álvaro. Nada, a ti por Bueno, darme he de esta- decir que la idea surgió de él, que él decía que quería que si podíamos hacer esto, porque él quería pues hablar de su experiencia. Yo soy su hermana y claro, pues todo esto lo he vivido desde otra perspectiva. Claro, Pero bueno, coincido con todo lo que él ha dicho y sí, coincido con lo último que dices, el saber qué tienes, el saber lo que es, por qué eres diferente o tal, creo que es algo muy positivo porque te ayuda sobre todo a entenderte a ti mismo. Y el saber que tienes Asperger ha hecho que te conozcas mejor y también te juzgues menos, porque igual te estabas exigiendo cosas que en realidad no podías hacer. Sí, Y los demás también te lo estábamos Claro. exigiendo, porque hay cosas que no puedes, hay cosas que a lo mejor con esfuerzo y tal podrás superar, pero hay otras cosas que no. Entonces creo que es algo muy positivo porque por eso te conoces y sabes por dónde tienes que ir. sí. Así que nada, pues si habéis estado todo el vídeo larguísimo, pues gracias, si habéis estado hasta aquí. Ya habéis visto que de arte no hemos hablado, pero bueno, creo que es muy interesante. El tema de la salud mental es muy importante y el síndrome de Asperger, pues así es una manera de dar a conocer este tipo de síndrome o condición. Y como repito, siempre desde primera persona, que es mi hermano, es el que lo ha tenido, y entonces siempre hablando desde su perspectiva. Otra persona con Asperger puede hacer el mismo vídeo y hablar completamente Sí, diferente. sería totalmente distinto porque cada persona, primero cada persona es un mundo, Sí. y entonces el Asperger es lo mismo, cada persona se le manifiesta de otro modo. O sea, que, pues, eso. Exacto. Así que nada, pues muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.